Jueves 28 de enero, bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Telediario, un recuento por los hechos más importantes del Ecuador y el resto del planeta. Estos son nuestros titulares cuando son las 6 en punto de la mañana. Asesinan a presentador de canal de televisión con 4 disparos. La policía investiga el hecho que no tuvo móviles de robo, sino de sicariato. Hay conmoción entre periodistas y la opinión pública. Se cumple con éxito la agenda presidencial en Estados Unidos. Este miércoles se abordaron temas comerciales y de seguridad. El primer mandatario mantuvo reunión con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Conoce usted el lugar de votación? El Consejo Nacional Electoral pide a los ciudadanos que se organicen para que el sufragio se cumpla según el último dígito de la cédula. En deportes, la Noche Amarilla tiene hora, rival y estrella invitada. Le contaremos de quién se trata y en lo más importante del mundo, el incidente entre Zlatan Ibrahimovic y Lukaku, que dio vuelta al mundo en las imágenes del calcio italiano. En lo internacional, eurodiputados exigen que se publique el contrato entre la Unión Europea y AstraZeneca. La Eurocámara teme que los retrasos en las entregas de las vacunas dificulten su objetivo esperado: vacunar al 70% de la población para este verano. Comenzamos con esta lamentable noticia. A sus 36 años, el presentador de televisión Efraín Ruales fue asesinado con 4 disparos al ser interceptado en la calle por un vehículo, desde donde el pistolero tiroteó por la ventana del vehículo a la víctima. Según las primeras investigaciones policiales, se trata de un acto de sicariato, porque no hubo robo de las pertenencias de Ruales. En este video se observa cómo los sicarios intentan interceptar a Efraín Ruales. Los impactos de bala hacen que el presentador de televisión detenga la marcha de su carro en la avenida Guillermo Cubillo. Aparentemente el crimen fue planificado y esperaron el momento oportuno para dispararle en varias ocasiones. Aquí en la escena del delito se puede observar que existen 4 impactos de proyectiles, 3 en el lateral izquierdo, especialmente en la puerta, y otro en el costado derecho a la altura de la ventana posterior. La Policía Nacional en este momento está investigando. Ruales viajaba solo en su carro cuando lo asesinaron. Esta fue la última foto que se tomó junto con su novia, con quien acudió a entrenar a un gimnasio cercano. Hasta el momento no hay un móvil exacto del crimen de Ruales, pero la policía ha descartado que se trate de un robo. En este momento voy a trasladarme criminalística para revisar conjuntamente con policía el interior del vehículo, tal vez recabar información de los teléfonos, etc. Por la dinámica del hecho se presume que los sicarios usaron un carro y una motocicleta. Fueron los victimarios. Nosotros no podemos decir si ha tenido amenazas o no amenazas. Estamos en el proceso investigativo. Yo quiero que ustedes me entiendan que en este momento la Policía Nacional, correcto, la Policía Nacional en este momento ya está haciendo la trayectoria, la ruta técnica, desde donde el momento que salió, recabando información. En ese momento aparentemente parecía también presencia de lluvia. Se conoce que varias unidades de la policía ya están trabajando en el caso para ubicar a los autores del hecho. Desconcertados, los allegados de Efraín Ruales llegaron a esta avenida del norte de Guayaquil, pero del tema no quisieron hablar. Con más de 10 años de trayectoria profesional, Efraín Ruales fue actor, presentador de televisión y motivador en charlas de crecimiento profesional. Pasó por canales como TC Televisión, donde inició su carrera, y finalmente en el espacio de entretenimiento de Ecuavisa en un programa matinal. El año pasado grabó un video condenando la corrupción en la compra de medicamentos en hospitales públicos y dejó entrever una eventual amenaza en su contra. Efraín Ruales inundó de risas a la audiencia que lo seguía día a día por televisión y también en sus redes sociales. No es lo que tú piensas. Actor, modelo, presentador de televisión y músico, reconocido por sus participaciones en producciones de TC Televisión, como Cosa Seria, Soltero sin Compromiso, Tranquilo, tranquilo. Condominio y luego en la telenovela Fanaticada. El amor de verdad solamente te llega una vez en la vida. Para mí ese tren ya pasó. Está enterrado bajo tierra junto con mi esposo. Fue conductor de las revistas matinales de Casa en Casa de TC Televisión y En Contacto de Ecuavisa. Sus seguidores también lo recordarán por los personajes que interpretó, como el profesor Cachimundo, el Taita y Lorenzo.
Pero en medio de las risas, Efraín Ruales recibía ataques en redes sociales, donde lo intentaron relacionar con Daniel Salcedo Bonilla, acusado de delincuencia organizada, lavado de activos, fraude procesal, entre otros delitos, debido a la corrupción en los hospitales públicos del país. El año pasado, el actor decidió pronunciarse sobre esta situación. El día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece justo día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. Al actor se lo vincula porque habría recibido dinero de Daniel Salcedo Bonilla, a quien yo no conozco. No he tenido ningún tipo de relación con él, ni laboral, ni social, una fotito, una prueba de relación, no existe. Ruales tenía acciones en 3 empresas dedicadas a la operación de sitios web y otras actividades comerciales. Cuando el asesinato de Ruales trascendió, los mensajes reenviados en WhatsApp mencionaban que el actor tenía que ir a declarar por un caso de insumos médicos. El equipo periodístico confirmó con la Fiscalía General del Estado que él no había sido llamado a declarar. Efraín Alberto Ruales Ríos, un joven talento guayaquileño de 36 años de edad, se convirtió en la muerte violenta número 47 en la provincia del Guayas. Situación de espanto, inseguridad y zozobra, que los ecuatorianos claman que todo esto se detenga para poder vivir en paz. Nuestra solidaridad con la familia de Efraín Ruales, con sus amigos, con su novia y por supuesto con el medio de comunicación en el que trabajaba. Vamos a revisar más información. Le contamos a esta hora que el presidente de la República, Lenín Moreno, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional mantuvieron una reunión en Washington en la que el mandatario destacó el apoyo al organismo multilateral durante la crisis a causa del COVID-19. En este día también cumplió actividades como principal objetivo promover la cooperación, entablar alianzas en materia comercial y económica y fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Cumpliendo con uno de los objetivos del viaje a Washington de afianzar las relaciones bilaterales entre las dos naciones, el primer mandatario Lenín Moreno se reunió con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral que entregó respaldo financiero al país durante la pandemia. Nos han permitido nivelar la cuenta pública, nos han permitido dar dinero a las personas que perdieron su trabajo, a las personas que corrían peligro de pasar hambre, y eso Ecuador muy difícilmente lo olvidará. Se resaltó el trabajo conjunto de los equipos del organismo multilateral y del gobierno ecuatoriano para sostener la economía durante la crisis sanitaria. Para que haya más transparencia y para dirigir más recursos a aquellos que son más vulnerables. El Fondo Monetario Internacional en septiembre de 2020 aprobó el desembolso de 6.500 millones para estabilizar la economía nacional. Hasta finales de año llegaron al país 4.000 millones. En el 2021 llegarán 1.500 millones y en el 2022 1.000 millones restantes. El Fondo Monetario demostró en este tiempo, con la mentalidad de ayuda, con la mentalidad de apoyo a los que más necesitan. La directora del FMI en su cuenta de Twitter expresó: reunión cálida y productiva con Lenín Moreno. Discutimos el camino de Ecuador hacia la recuperación económica, la salida de la crisis de salud y cómo crear más empleos y proteger a los más vulnerables. El fondo está firmemente comprometido a ayudar a Ecuador a lograr un crecimiento fuerte, duradero e inclusivo. Juntos para apoyar la economía de Ecuador durante un momento tan difícil, con un sentido de compromiso hacia un mejor futuro. Para este día, la agenda del presidente de la República se enmarcó en temas de cooperación en materia de protección y lucha contra el narcotráfico. Por ello, la reunión que mantuvo con el Consejo de Seguridad Nacional del país norteamericano. Además, para fortalecer las alianzas en materia comercial y económica, el jefe de Estado se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ana María Suárez, Ecuador TV.
La Asamblea Nacional advirtió un juicio político en contra del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y exhortó al presidente Moreno a separarlo de su cargo. En una resolución de 9 puntos, además, requirió la comparecencia del ministro de Economía para revisar los recursos para la adquisición de vacunas. El Consejo de Participación Ciudadana se unió al pedido de renuncia del funcionario y de información sobre el plan de vacunas. El debate duró cerca de 3 horas. Finalizó con la aprobación de una resolución con 9 puntos. La Asamblea se pronunció a favor con 121 votos y 4 abstenciones. Como primer punto, el Parlamento exigió al presidente Lenín Moreno, ante el clamor ciudadano, la destitución del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos por el grave incumplimiento de sus responsabilidades y haber irrespetado el orden de la priorización de inmunización. Lo que se pide es actuar con justicia y humanismo en la entrega de las vacunas. Pero el individualismo y viveza criolla parece ser el referente de este mal funcionario. Basta ya de improvisación y zapada. Criticaron que se habría vacunado a la madre del funcionario de Estado. A privilegiar a familiares suyos en la vacunación antes de que la vacuna llegue a los médicos que están en primera línea en cuidados intensivos, arriesgando la vida todos los días. Los asambleístas insistieron en el envío de la información de los planes de vacunación, las prioridades establecidas y cómo se distribuyeron las primeras 8.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron al país la semana pasada. Y exigieron al gobierno nacional prever todas las acciones para garantizar a los ecuatorianos una vacuna universal y gratuita, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. La forma desordenada en que se está realizando ese proceso. No sabemos hasta el momento cuántas dosis han sido aplicadas. Hemos escuchado que la información de los procesos de vacunación será reservada. El ministro de Salud le ha declarado reservada a una información pública de interés. El proyecto, que recogió las propuestas de los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, Rodrigo Collaguazo y Doris Solís, pide a la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones por las denuncias de irregularidades. Un tráfico de influencias al interno del Ministerio de Salud para favorecer a personas que no están en primera línea del combate con esta pandemia. Mientras que casa adentro, la tarea será la fiscalización a Ceballos, solicitar al Consejo de Administración Legislativa CAL el trámite inmediato de los pedidos de juicio político que ya han sido anunciados desde varias bancadas y serían entregados la próxima semana. CAL estaría retomando sus actividades con una mayoría para sesionar después del 7 de febrero. Nos vamos a encontrar con ese nudo crítico, pero superado. Además, los ministros de Salud y de Economía, Mauricio Pozo, deberán comparecer de inmediato en el seno de la Asamblea para que puedan absolver las preguntas sobre los parámetros utilizados para la adquisición de las vacunas a una o varias farmacéuticas y el presupuesto destinado para la compra de fórmulas. Que las negociaciones avancen, sí, pero el presupuesto asignado por el Estado debemos conocerlo. ¿Cuáles son los datos reales? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también enviará una carta al jefe de Estado para solicitar la renuncia del ministro Ceballos. Los consejeros anunciaron la conformación de una veeduría ciudadana para que vigile y fiscalice la distribución de las vacunas y la priorización. En pro de cuidar la vida y la salud de todos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Hay criterios divididos sobre la posible dimisión del ministro de Salud. Uno de los integrantes del Comité de Transparencia asegura que no sería prudente cuando Ecuador está en negociaciones para la adquisición de más dosis de vacunas, mientras que la Federación Médica Ecuatoriana pide la salida del funcionario y anuncia la conformación de una veeduría ciudadana para el plan de vacunación. El plan de vacunación en Ecuador fue presentado el pasado 16 de diciembre por la Cartera de Salud. El documento completo con las directrices no ha sido publicado. El ministro ha señalado que la fase 0 durará 3 semanas y a finales del mes de marzo prevé que inicie la inmunización masiva.
En la página web del Ministerio de Salud hay una pestaña sobre el plan vacunarse, que contempla los puntos de vacunación en 95 casas de salud y 14 centros gerontológicos. En Quito, por ejemplo, no consta la casa de salud privada en Cumbayá y el inmueble privado en el que se habría vacunado a una familiar del titular de la cartera de Estado. Y en la sección de boletines de prensa se puede conocer que las dosis han llegado a las casas de salud de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Carlos Ortega, del Comité de Transparencia que integró el gobierno, señala que hay errores que se han cometido en la fase 0 de inmunización. Porque es imposible que en 9.000 vacunas no vayan a haber errores. Lo importante es estar al pie de eso. Estamos en medio de un incendio, no es el momento para ver si yo prendí una mecha chica o una mecha grande o si de quién es el culpable. Ahorita tengo que apagar el incendio y tenemos que aplastar la ola y tenemos que inmunizar al país. No cree prudente un pedido de renuncia o separación del cargo de Juan Carlos Ceballos. Lo que significa en este momento ir a buscar otro ministro de salud, lo que significa para el país volver a negociar, lo que significa internacionalmente decirle a Pfizer, mira, han cambiado de ministro, cuidado, Pfizer también nos da la espalda y dice, ¿sabes qué? No me complico con ustedes, mejor me voy a Colombia, mejor me voy a Perú, mejor me voy a Argentina o me voy a México. Con ustedes son muy complicados, ustedes viven un canibalismo permanente. Pero el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, opina lo contrario. Ministro, usted no está a la altura de este hecho histórico. Debería usted con humildad aceptar que se equivocó, dar un paso al costado y permitir que gente que tiene experticias y que busque el bien común. Sustenta su argumento en la falta de información sobre el plan de vacunación. No tener un protocolo de vacunas adecuado, no hay claridad en el asunto, hay mucha imprecisión. Han pedido la conformación de una mesa técnica de especialistas que asesore, pero no han tenido respuesta. Y mientras tanto, ya suman 317 profesionales de la salud que han fallecido peleando contra el virus. Tampoco conoce el número exacto de los trabajadores del gremio que han recibido las primeras dosis. Esa pregunta no la podemos contestar porque no tenemos información en absoluto. Los médicos se unirán a una mesa de veeduría junto a la Comisión Anticorrupción que presentará una plataforma de Contraloría Social al plan de vacunación. Ortega también cuestiona las condiciones para mantener la cadena de frío que se requiere para conservar las vacunas y plantea como alternativa abrir la posibilidad para que otros laboratorios puedan importar. Abra la importación o la distribución de vacunas al sector productivo privado, porque es imposible poder inmunizar a 9 millones de personas en 5 meses si no hay un aparato mucho más grande que el exclusivo de los 97 hospitales públicos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Se intensifican los operativos que realiza la Agencia Metropolitana de Control junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La indisciplina ciudadana continúa, pero ya tienen identificados los sectores donde se registra el mayor número de casos. Incluso se clausuró un local en el que se promocionaba tratamiento médico para curar el COVID. Más de 70 operativos se realizaron en el último fin de semana en Quito, debido a las constantes denuncias de eventos con aglomeración de personas y fiestas clandestinas con gran cantidad de jóvenes que consumían alcohol. Se han encontrado más de 600 personas en los distintos eventos, no solamente fiestas clandestinas, sino también de eventos deportivos que son una especie de torneos en los cuales tratan de congregar en espacios privados a cierto número de personas que sobrepasan en muchos casos los 200. Las autoridades han logrado identificar los sectores de la capital que son reincidentes en estos actos de indisciplina. La Javí fue uno de los sectores más complicados. Eso es en el sur, ¿verdad? Correcto. Pifo, Biloxi, La Mariscal, Pomasqui, Calderón, son sitios. En Calderón, por ejemplo, nosotros encontramos una especie de parque de diversiones en la cual las personas se aglomeraban, pero casi llegaban incluso desde viernes, sábado, domingo, más de 200 personas al parque de diversiones. Durante los operativos participa la fuerza pública debido a la agresividad de los infractores en la mayoría de los casos. Lamentablemente la conducta ciudadana cuando están especialmente en estado etílico es muy negativa y muy nefasta con nuestro personal, con los funcionarios públicos que somos parte de la Agencia Metropolitana de Control, y ha generado muchos incidentes. En el sector de Caupicho de la parroquia Guamaní al sur de Quito, las autoridades clausuraron un centro clandestino improvisado en una casa donde realizaban distintos tratamientos médicos y se ofertaban vacunas contra el COVID. La dueña del lugar aseguraba ser médico y que el tratamiento funcionaba. Doctora, en medicina
alternativa. En la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Control indicaron: clausuramos un centro médico clandestino donde se ofrecía una vacuna para el COVID-19 sin ningún tipo de funcionamiento o permiso de las entidades competentes. Se inició el proceso sancionador a los dueños de este negocio. Que aquí se habían ya vacunado como 70,000 ciudadanos con dosis que cada uno de ellos tenía que tener 3 a un costo de $15 por dosis. Se pudo verificar ya in situ estas novedades en las cuales, pues, aprovechando del estado emocional de los ciudadanos, se permiten este tipo de irregularidades. Las autoridades insisten en denunciar estas estafas al 1-800 delito, 1-800-335-486. Recuerde que las vacunas son gratuitas y únicamente el Ministerio de Salud está autorizado en aplicarlas. Ana María Suárez, Ecuador TV. Más sectores productivos expresan su rechazo a las medidas del municipio de Quito para controlar los contagios. Comerciantes, representantes del turismo y agricultores consideran que las decisiones son arbitrarias e impiden la reactivación económica. Movilización por placas, restricción de circulación a partir de las 23 horas, son algunas de las medidas que rechazan los sectores productivos. Desde la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón las califica como improvisadas y anticipa que tendrán más repercusiones en la economía de la ciudad. Mucha gente va a quedar en el desempleo sin pensar que la inseguridad solo se va a seguir aumentando en Quito y la situación se agrava. Están básicamente tapiñando un toque de queda. Explica que el 60% de las ventas de las tiendas y restaurantes se concreta entre jueves y domingo, por lo que el cierre forzoso a las 9 o 10 de la noche durante estos días, para que los empleados alcancen a llegar a sus hogares, les perjudica. Se siguen metiendo trabas al sector productivo. Esto también crea confusión en las empresas. No es el único que piensa que la gestión municipal no es la adecuada, que al alcalde Jorge Yunda le falta capacidad de liderazgo y que el Consejo Metropolitano se equivoca en la toma de ciertas decisiones. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, considera que se está convirtiendo la capital en una especie de isla desconectada del resto del país. Pone como ejemplo la afectación que está generando la ordenanza 0019, que abarca regulaciones para la fauna urbana e incluye disposiciones para la crianza de animales de consumo. Dice que la misma no fue socializada, que demuestra un escaso conocimiento del sector agropecuario y constituye un conflicto de competencias con la normativa vigente y las autoridades competentes. Aquí la ordenanza es ambigua, discrecional. Los aspectos de bienestar animal para quienes hacemos producción animal son fundamentales. De un animal bien tratado tenemos productos de buena calidad y nosotros trabajamos por productos de buena calidad. Mientras que desde el sector turístico hay críticas a la estrategia global de prevención. Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, considera que el control debe hacerse en los sitios donde se sabe que se producen los contagios. Que son los vendedores callejeros. Lamentablemente allí hay un tema social importante, lo entendemos, pero ya han pasado 10 meses y debía haberse encontrado alguna solución. Están castigando al sector productivo, al sector que se está cuidando, al sector que está tratando de sobrevivir en esta pandemia. Las autoridades municipales indicaron que las medidas se evaluarán cada 15 días, pero por el momento estarán vigentes hasta el 9 de febrero, cuando se haya cumplido la primera vuelta electoral. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 24 respiradores para cuidados intensivos se entregaron en 14 hospitales de Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Cuenca, Ibarra, Ambato y Riobamba. Los equipos reforzarán las unidades UCI de los hospitales. Son de fácil uso, soportando también el aporte que necesitan los pacientes con COVID-19 respiratorio y también que no pueden respirar por sus propios medios. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo Sumar Juntos recaudó $16.44 millones gracias a las aportaciones de personas y empresas privadas interesadas en apoyar la labor diaria de quienes forman parte del sistema de salud público y que trabajan por mitigar los efectos de la pandemia.
la mañana con 24 minutos revisamos temas de cara a las próximas elecciones. El Consejo Nacional Electoral no amplió el horario de votación. Se mantendrá entre las 7 horas y las 17 horas. Además, modificó el protocolo de bioseguridad y no será una exigencia la presentación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 para los observadores nacionales. Ecuador está a 10 días de acudir a las urnas para elegir a presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales del exterior y parlamentarios andinos. El Pleno del CNE ultima detalles sobre la jornada del 7 de febrero. No se ampliará el horario de sufragio. Que el horario de votación será a partir de las 7 de la mañana a 5 de la tarde, tal cual lo tenemos determinado en el Código de la Democracia. Con 4 votos, aprobaron la actualización del Protocolo General para la Prevención de Propagación de la COVID-19, en la que se eliminó la exigencia de la prueba PCR de diagnóstico para los observadores nacionales. A los delegados de las organizaciones políticas que hacen el control político el día de las elecciones y los subsiguientes días, ahora no será necesario presentar aquello. Sin embargo, al ser corresponsables de cuidar la salud de toda la ciudadanía, tendrán que cumplir de forma estricta todas las medidas de bioseguridad. En el caso de los internacionales, regirán las medidas que ha estipulado el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Los miembros de las juntas receptoras del voto no deberán presentar el resultado de una prueba para integrar la mesa. Sin embargo, queda a discrecionalidad de la autoridad sanitaria, o sea, del Ministerio de Salud, realizar estas pruebas si es que lo consideran pertinente. El documento establece que luego del cierre de la jornada electoral, solo los miembros de las juntas receptoras del voto podrán permanecer dentro del espacio de votación y los observadores podrán hacer su trabajo desde una mesa que será colocada al ingreso. Los candidatos presidenciales podrán acudir acompañados de hasta 8 personas y 2 fotógrafos. Se instalará un espacio cerca de la mesa para guardar el distanciamiento en el momento en que los medios capten la votación. Mientras que los candidatos principales a la asamblea podrán acudir con un máximo de 3 acompañantes al recinto electoral, entre los cuales podrá estar el candidato presidencial. El órgano administrativo también acondicionará lugares para que los medios de comunicación puedan hacer la cobertura de los aspirantes a las dignidades de elección popular. Tengan acceso a poder hacer fotos, tomas, hasta un cierto lugar, que no exista esa aglomeración el momento que sale el candidato de la Junta Receptora del Voto o que ingresa el candidato. Para los cierres de campaña electoral, las organizaciones políticas en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados podrán duplicar el número de autos y personas autorizadas en caravanas y caminatas. Referente al cierre de la papeleta de parlamentarios andinos, todavía están a la espera. Las próximas horas serán cruciales en la definición del inicio o no de su impresión. Tiene recursos pendientes y no se ha pronunciado todavía el Tribunal Contencioso Electoral con la certificación para nosotros poder mandar a imprimir esas papeletas. Los resultados del conteo rápido del binomio presidencial de 7 de febrero se podrían proyectar para las 20 horas. La muestra sería tomada de 2.425 juntas receptoras del voto. Este proceso estará a cargo del CNE. Valeria Villarroel, Ecuador TV. ¿Y conoce usted dónde debe votar? Las elecciones se acercan y es importante tener esta información. En la siguiente nota le daremos detalles de lo que tendrá que hacer en el recinto electoral y de quiénes dependerá la seguridad del 7 de febrero. Lo primero que usted debe saber es su lugar de votación. Para conocerlo, el Consejo Nacional Electoral habilitó el enlace lugarvotación.cne.gov.es/consulta registro electoral. Para el consejero Luis Verde Soto, esta información es importante para que el elector planifique con tiempo la llegada a su recinto electoral. La sugerencia que ha hecho el CNE es que los ciudadanos sufraguen según el último dígito de su cédula para evitar aglomeraciones. Los células pares, que será de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y de cédulas impares, que será de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Sobre la seguridad en los recintos, el exterior será resguardado por efectivos de la Policía Nacional. Estarán totalmente prohibidas las ventas ambulantes. En el interior será el personal de las Fuerzas Armadas el encargado de controlar el aforo. Para precautelar su integridad y su salud, la institución cumplirá con todas las normas establecidas, según explica el contraalmirante Enrique Aristizábal. Nuestro personal está capacitado y se le dotará para ese día de los implementos necesarios, después mascarillas y
y lo que es el alcohol para su resguardo personal. Ya en el lugar, el elector tendrá que presentarse en la junta que le corresponde siguiendo la señalética colocada por el organismo electoral. Debe portar su documento de identidad y, de ser posible, su propio esfero. Se estima que el tiempo total que requiere una persona en el biombo no supera los 2 minutos. Y luego procederán a algo muy elemental, que es por segundos retirarse la mascarilla para que el funcionario electoral, el funcionario de la mesa, mire, compruebe que efectivamente se trata de la misma persona quien está votando. Las autoridades electorales recomiendan no quedarse más de lo necesario en los recintos. Verde Soto precisa que la planificación busca, con todos estos detalles, reducir al mínimo la posibilidad de un contagio para todos los actores de la jornada, así también el ausentismo. El acto democrático no puede ser unidimensional o ligado solamente a determinados participantes. Tienen que estar todos los ecuatorianos de todos los estratos sociales, de ingresos, nacionalidades y grupos étnicos. Consiguientemente, es obligación del Consejo Nacional Electoral tener las mejores condiciones de confianza del acto electoral, y creo que las hemos logrado. La autoprotección será determinante. Cada ciudadano deberá portar su mascarilla, idealmente llevar su propio alcohol y propiciar el distanciamiento social en todo momento. Vanessa Hervás, Ecuador TV. El candidato a la presidencia por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, cumplió una agenda de actividades de campaña electoral en Quito. Lasso prometió que si llega a Carondelet no subirá el impuesto al valor agregado y que no bajará el salario básico unificado establecido en $400. En primer lugar, nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos es a subir el IVA. Y lo que le preocupa a un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que es como una especie de auditor de la economía de los países, es que el Ecuador ponga en orden las cuentas fiscales. Y hay manera de ponerlas en orden sin subir el IVA. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que ser eficientes y tenemos que explotar más petróleo que el Ecuador sí tiene para generar ingresos del Estado. Yo he planteado reducir el salario básico en el Ecuador. Y en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio contra la exasambleísta Nivea Vélez y Adriana Castro por la presunta participación en el delito de concusión. Por el mismo delito también continúa el juicio penal de la asambleísta Karina Arteaga. Nivea Vélez fue asambleísta por la provincia de Loja en el periodo 2009-2013 en representación de un movimiento local. La ex legisladora fue denunciada por Vicente Ogoño, quien a inicios de 2012 fue contratado por ella como asesor de despacho. El exfuncionario aseguró que la entonces legisladora le exigió el pago de más de $28.000, correspondientes a un porcentaje del sueldo que Ogoño ganó como asesor durante 16 meses. Vélez habría presionado a Ogoño para que abriera una cuenta bancaria compartida con Adriana Castro, quien también era colaboradora del despacho. Castro es procesada en el caso como coautora del presunto delito de concusión. El juez ordenó para Vélez la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse ante la Corte de Loja una vez cada semana. También dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias por $33.000. Mientras a Adriana Castro se le dispuso la obligación de presentarse ante la Corte Nacional una vez cada semana. Así también la retención de cuentas bancarias por $33.000 y la prohibición de enajenar bienes. Otro proceso que se desprende del denominado caso Diezmos es el de la asambleísta manabita Karina Arteaga. A inicios de enero, el cónyuge de Arteaga y la secretaria en su despacho legislativo recibieron una orden de prohibición de salida del país, la presentación periódica de cada 15 días ante la Fiscalía y el congelamiento de sus bienes. Arteaga es investigada por presuntamente cobrar diezmos a su ex asesora Verónica Pinargote a cambio de mantener su puesto. Según la denuncia, Pinargote depositaba cada mes un total de $2.861 en la cuenta bancaria de su cónyuge. Y atención a lo siguiente, la mediación es una alternativa más rápida para la resolución de conflictos. Se puede utilizar en diversas materias, pero requiere la voluntad de las partes. En el país existen centros privados que cuentan con el aval del Consejo de la Judicatura, aunque esta instancia también tiene los suyos.
La Constitución del Ecuador reconoce procedimientos alternativos a la justicia ordinaria para la resolución de conflictos, entre ellos el arbitraje y la mediación. Se trata de un proceso por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral, buscan un acuerdo voluntario y definitivo que ponga fin a su conflicto de manera extrajudicial, pero de forma legal. Se lo ha llamado desde el inicio como un método alterno a la función judicial. Sin embargo, nosotros los que estamos en esta área creemos que debe ser el método adecuado y la primera opción a la cual las partes deben acudir antes de eventualmente pensar en un litigio largo y costoso. En las audiencias de mediación, todos los asuntos tratados se manejan confidencialmente y son los involucrados los que proponen las soluciones. Facilitar el diálogo, ese es el rol que tiene el mediador, simplemente facilitar la comunicación que puede estar resquebrajada entre las partes como una invitación, no es una demanda, no es una denuncia. El acta que se genera al final del proceso tiene la misma validez de una sentencia judicial ejecutoriada y en el caso de incumplimiento, la parte afectada puede pedir su ejecución inmediata ante un juez competente. El 90% de las partes que llegan efectivamente a sentarse en una mesa de negociación resuelven su conflicto de una manera adecuada. La mediación puede aplicarse en varias materias, temas de familia, mujer, niñez y adolescencia para acordar pensiones alimenticias o visitas, temas de inquilinato, entre ellos desahucios, devolución de garantías, incumplimiento de contratos o terminación de contratos. En lo civil, demarcación de linderos, cobro de deudas e indemnización por daños y perjuicios, los derechos de consumidores y usuarios, como el pago de servicios básicos, reclamos sobre calidad de bienes, reclamos por publicidad engañosa o por mala calidad de servicios y, por supuesto, los conflictos laborales, despidos, desahucios, liquidación de haberes o incumplimientos. Por más de que nuestra función judicial trate de hacer su mejor esfuerzo para que sea lo más rápido posible, va a tener un costo por el mismo hecho del tiempo que usted va a invertir en tratar de resolver su conflicto, mientras que con la mediación, al invertir usted menos tiempo, invierte menos dinero. Así como hay centros de mediación privados como parte de los servicios que ofrecen las cámaras o las universidades, también el Consejo de la Judicatura ofrece esta posibilidad en sus centros y con sus mediadores. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Escuelas de campo es una de las estrategias para el mejoramiento de las buenas prácticas agrícolas. Esta es una iniciativa del Ministerio de Agricultura que se presentó en 5 provincias del Oriente. La idea es que la producción de cacao y café se multiplique en los próximos años en estos 2 rubros. 3.000 productores de cacao y café de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe se beneficiarán con capacitaciones en prácticas sostenibles y libres de deforestación en un manejo de agricultura eficiente en las denominadas escuelas de campo para la agricultura. Con estas escuelas van a saber de buenas prácticas agrícolas, ha dicho el titular de la cartera, Javier Lazo. Con esta política se busca duplicar los $700 millones de oferta exportable hasta el 2030. En un año y medio, estas exportaciones de grano subieron casi $100 millones. Nos comprometemos a seguir mejorando y obtener productos de alta calidad y garantizar la inocuidad, ha dicho la gerente de la Asociación de Proveedores y Productores de Cacao de la zona, Nora Ramón. Acoge 9 organizaciones de productores hermanos a lo largo de la provincia de Zamora Chinchipe y también parte de la provincia de Morona Santiago. Nos comprometemos al tenerles aquí presentes a seguir mejorando, a obtener productos de calidad, a garantizar la inocuidad, la seguridad alimentaria y más que todo el cuidado de nuestro ambiente y el equilibrio natural en el que nosotros vivimos. El Banco de Desarrollo del Ecuador, Ban Ecuador, ha entregado para impulsar a la agricultura en esa zona 13.000 operaciones de crédito por $84 millones. El gobierno del presidente también ha dado $158.000 a pequeños productores agrícolas en la denominada Supermujer Rural. Son algunas de las acciones para fomentar la productividad en el campo. Byron Galarza, Ecuador TV. 6 de la mañana con 38 minutos, ya se levantó, ya desayunó, póngale ganas y póngale energía a esta nueva jornada. Que nosotros, como siempre, le ponemos la información. Ya viene Arturo Barriga en nuestro segmento Fanático.